un poco en contexto, ¿sí? De tamaños, ¿sí? Una niebla, por ejemplo, en este caso ácido sulfúrico o los glóbulos rojos, están sobre los 100 nanómetros, llegando a los 10 micrones, ¿sí? Esa es una escala que llamaríamos micro. La mayoría de los elementos que nosotros conocemos, incluso polvos y distintas cosas del ambiente que podemos encontrar suspendidas en el ambiente, están dentro de la escala macro, ¿sí? Que están por arriba de los 10 micrones. Imagínense que un filtrado de 5 micrones, por ejemplo, ya es un filtrado bastante importante, ¿no? Y ya estamos hablando de escala micro. Bueno, acá nosotros vamos a hablar de escala nano, o sea, por debajo de los 100 nanómetros, o sea, entre 1 y 100 nanómetros, que estamos hablando de algunos humos de soldadura o mismo todos los nanomateriales que están dentro de esa escala. Fíjense lo que es una cadena de ADN versus el tamaño de lo que nosotros vamos a ir viendo ahora, ¿sí? Así que bueno, como para que tengan una idea y ir poniéndonos en contexto de lo que son los nanomateriales y de las escalas en las que vamos a hablar, ¿sí? ¿Hasta acá viene bien el concepto de nanomaterial? Sí, por ahora viene Sí, claro. profe, se va entendiendo. Listo, perfecto. Bueno, el concepto de nanotecnología empieza ya por los años 60, ¿sí? Se empezaron a ver algunos materiales, sobre todo en base carbono, que empezaban a tener algunas características muy distintas a lo que era el material en sí, ¿sí? Imagínense, un ejemplo claro es la fibra de carbono. Si bien no es un nanomaterial en sí, pero la fibra de carbono, fíjense que no es otra cosa más que carbono, pero con un determinado arreglo atómico yo puedo conseguir características bastante interesantes, ¿sí? O sea, si nosotros hablamos digamos, en tipo de material, no hay ninguna diferencia entre la fibra de carbono y el grafito. Sin embargo, sus características son bastante distintas. La nanotecnología en sí, nosotros nos vamos a referir con este término a todo lo que involucre al diseño y la producción, ¿sí? de objetos o cualquier tipo de productos que posea esta tecnología. Estamos hablando que podemos dopar productos, podemos revestir productos, podemos infusionar distintas fibras en nanomateriales, podemos crear circuitos eléctricos. Van a ver que lo variado de esto hace que la nanotecnología sea prácticamente interminable. O sea, cuando nosotros hablamos de nanomateriales, estamos hablando de materiales de ultra alta resistencia mecánica o incluso de superconductores o incluso de baterías con altísima densidad energética. Ahora vamos a ir desarrollando todo esto, pero es un concepto, digamos, que es muy grande y cada día que pasa se hace más y más grande. Como les dije antes, son materiales que tienen características mecánicas, eléctricas, magnéticas, térmicas, ¿sí? Radicalmente diferentes cuando los reducimos en tamaño, ¿sí? Como les decía, o sea, un material como el grafeno, que vamos a ver en un ratito, tengan en cuenta que se obtiene a partir de un trabajo mecánico del grafito, ¿sí? Y el grafito no es un material resistente ni mucho menos, pero van a ver que el grafeno que se obtiene a partir del grafito es uno de los materiales más resistentes conocidos por el hombre, ¿sí? Por ejemplo, la plata metálica, en láminas por más finas que sean, no reaccionan con el ácido clorhídrico. Por ejemplo, es resistente al ataque del ácido clorhídrico, pero sus nanopartículas, si nosotros diluimos esa plata o la vamos reduciendo en partículas que entren en la escala nanométrica, son altamente reactivas, o sea, sus propiedades químicas en este caso cambiaron radicalmente, ¿sí? Lo mismo que el oro, ¿sí? Que podría ser prácticamente inerte, o sea, no se oxida, no reacciona ante los ácidos, ni nada de eso, pero disuelto, digamos, dentro de una matriz y en tamaño nanométrico, o sea, en nanopartículas de oro, podemos obtener características catalíticas y de hecho obtenemos catalizadores muy interesantes a partir del oro y la plata. ¿Sí? Bueno, acá está el ejemplo de lo que yo les mencionaba, que habíamos visto hace un ratito, de esta copa que
función de que se veía de uno u otro color. Las nanopartículas de oro en una determinada escala pierden, digamos, su característica metálica, ¿sí? Y pasan a tener un rojo profundo, o sea, pasa a ser un producto que disuelto, por ejemplo, en una solución líquida, que ya vamos a ver cuál puede ser, pasa a tener un rojo profundo, porque interactúa con la luz de una determinada manera que hace que la longitud de onda que refleje esa nube, digamos, de nanopartículas, la veamos de color rojo profundo. O sea, nada que ver con el oro metálico que nosotros conocemos en escala macro, ¿sí? Podemos llegar a clasificar, vamos a ver a lo largo de toda esta presentación, que los materiales los podemos clasificar de muchas maneras distintas, ¿sí? En función de su base química, en función de su estado de agregación o en función de su forma, ¿sí? Vamos a ir mencionando estas distintas clasificaciones. Pueden ser 0D, 1D, 2D y 3D. Las D obviamente hablan de dimensiones. 0D nos vamos a referir a cualquier partícula, ¿sí? Que ninguna de sus tres dimensiones físicas salga de la escala nanométrica, ¿sí? En ese caso, ven ahí en 0D una partícula con un domo geodésico que se llama fullereno. Los fullerenos es un arreglo atómico de átomos de carbono, como lo ven ahí. Se obtiene a partir del grafeno, que es esa lámina que nosotros vemos como 2D a la derecha. Se llama fullerenos porque, digamos, se lo nombró, digamos, en honor al creador de... ¿Vieron los domos geodésicos? ¿Lo vieron alguna vez? Esos Sí, domos que en profe, algún momento se habían puesto de moda las casas y eso. sí. No, la verdad que no, Damián, pero no importa. Ahora les muestro algunas imágenes. Se llama un domo geodésico, digamos, una estructura, digamos, que si vos la ves en lo macro es circular, pero está formada por segmentos rectos unidos por nodos, ¿sí? Que pueden ser pentágonos, hexágonos, en general son hexágonos, ¿sí? Y se hacen grandes estructuras, ¿sí? Grandes, como si fuesen carpas, incluso casas, ¿sí? Bueno, el creador de ese domo geodésico, ¿sí? Se llamó Fuller de apellido. Entonces, cuando crearon esta partícula, se la llamó fullereno justamente porque tiene una forma que asemeja al domo que creó Fuller. ¿Sí? Ahora vamos a ver, si buscan rápidamente en el buscador de imágenes de Google domo geodésico, van a ver rápidamente a qué me refiero. Seguramente ya lo tienen recontravisto, por ahí lo raro es el nombre. ¿Sí? Sí, Bueno, Damián, ahí lo busqué, sí, ya sé. Ya ahí lo está. tenemos visto en algún momento. Mandate una imagen al grupo, así lo vamos viendo. Así nos ponemos todos en contexto. No, o sea, volvemos, no se llama Fullerenos porque Fuller fue el creador de este producto, sino porque se lo nombró en honor, digamos, al creador del domo geodésico, que fue este Fuller, por una cuestión de parecidos, digamos, en las formas geométricas. Entonces, este tipo de partículas, por más que tenga tres dimensiones en sí, porque si nosotros lo vemos, podemos decir, bueno, tiene, digamos, dimensiones en X, Y y en Z, se lo llama 0D porque ninguna de esas tres dimensiones sale de la escala nanométrica. Cualquier partícula que nosotros podamos crear, digamos, que ninguna de sus dimensiones supere la escala nanométrica, lo vamos a llamar 0D. Después tenemos los 1D, digamos, los de una dimensión. Pueden ser cintas, nanocintas, ¿sí? Pueden ser tubos, ¿sí? Lo que nosotros vemos ahí son arreglos atómicos, ¿sí? Son arreglos atómicos. O sea, imagínense que en el caso de un 2D, por ejemplo, que es una lámina, que es una lámina de átomos de carbono, digamos, dispuestos en un arreglo hexagonal, ¿sí? El espesor es exactamente un átomo, ¿sí?
Las otras dos dimensiones pueden salir, y de hecho salen fuera de la escala nanométrica, están arriba de los 100 nanómetros, pero no el espesor. ¿Sí? Estos son los bloques básicos de construcción. Yo creo este material y en función de esto voy creando bloques, digamos, van a ser mis ladrillos para construir distintos compuestos. Obviamente esos compuestos son casi de autor, les diría. Nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir generando, digamos, los vamos a ir dopando, los vamos a ir deformando, vamos a ir intercalando átomos de otra cosa en el medio, como para poder ir deformando esas redes en función de nuestras necesidades. ¿Sí? Este es el corazón del concepto de los nanomateriales, donde yo puedo tener prácticamente el material que a mí me haga falta. ¿Sí? Si yo necesito más superficie para un intercambio químico, genial. Imagínense que una membrana como la que estamos viendo nosotros ahí, si yo pudiese ese espacio entre los átomos, lo pudiese generar o crear con el tamaño que yo quiera, puedo estar hablando de que puedo filtrar gases. ¿Entienden? Que yo puedo pasar aire y puedo poner distintos filtros y puedo separar todos los compuestos a mi gusto. ¿Se entiende? Porque yo los puedo hacer tan grandes, tan chicos como yo quiera. Puedo determinar, digamos, bueno, yo quiero que el helio pase, pero que no pase el nitrógeno. Entonces puedo crear una red lo suficientemente chica como para no dejar pasar uno y dejar pasar el otro. Entonces acá estamos hablando de materiales, no solamente de cuestiones mecánicas, no estamos hablando de Kevlar ni de fibra de carbono, ni nada de materiales ultra resistentes. Estamos hablando de materiales que, por ejemplo, podrían filtrar los gases de efecto invernadero. Podrían filtrar gases tóxicos, podría utilizarlo para separar gases rápidamente, sin procesos químicos. ¿Se entiende? Sí, sí, se Sí, entiende. Damián. Bien, en el caso de los fullerenos, por ejemplo, si ustedes ven esa pelotita hecha de pentágonos y hexágonos, o en algunos casos solo hexágonos, de carbono, yo puedo poner una molécula dentro. ¿Sí? Y lo puedo utilizar para transportar una determinada molécula. Si yo obtengo, o si necesito una determinada característica en esa molécula y puedo generar esa pelotita, digamos, hueca, que puede transportar esa molécula y hacerla ávida, ¿sí? De, no sé, de la célula que yo quiero marcar o transportar una droga, particularmente una célula determinada, lo puedo hacer. ¿Sí? Puedo meter una molécula determinada dentro de una esferita de fullereno y transportarla hacia la célula que yo quiero, digamos, o atacar o marcar, o lo que sea. Puedo llevarle un pigmento, puedo llevarle una nanopartícula metálica y marcarla de alguna manera. ¿Sí? O sea, el alcance es tremendo de estos materiales. ¿Sí? O sea, ese es el concepto. ¿Sí? Esto está en pleno desarrollo, por supuesto, ustedes van a ver que esto está en pleno desarrollo. Hay mucho hecho, pero falta muchísimo. Muchos de los que vamos a ver son casi expresiones de deseo, le diría. Pero está muy encaminado, o sea, no estamos lejos. ¿Sí? Hasta acá venimos bien, ¿se entiende el concepto? Sí, va quedando claro, Damián. Sí, perfecto. Vamos Bien. bien. Sí, sí, profe, vamos bien. Listo, como siempre, cualquier cosa, interrumpen directamente, ¿eh? Abren micrófono y preguntan. Bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿sí? Materiales 0D, como les dije, sus 3 dimensiones bajo la escala nanométrica. O sea que ninguna supera los 100 nanómetros. ¿Sí? Acá puede haber nanopartículas, nanoesferas y lo que llaman nanoclústeres. Los clústeres es un grupo, ¿sí? La definición es grupo, es nube, ¿sí? Agrupación. Mientras esa agrupación no supere los 100 nanómetros, podemos estar hablando de materiales 0D. Lo que vemos a la izquierda es perfectamente, puede ser la imagen y la representación de un fullereno, ¿sí? Con átomos de carbono, con enlaces covalentes en un determinado arreglo. Y lo que vemos a la derecha, por ejemplo, son arreglos de átomos de oro. Fíjense, oro 12, 54, 146, ¿sí? El que dice L, que dice full, son porque son fullerenos con oro. ¿Sí? El oro es muy utilizado en esto, justamente por sus características ópticas o de marcación de células, por ejemplo, con nanopartículas de oro. Mientras yo estos arreglos, yo los mantenga
digamos, bajo los 100 nanómetros podemos hablar de materiales 0D. Una vez que superamos eso, ya nos vamos a otro tipo de materiales. Los materiales 1D, ¿sí?, son los que una sola de sus dimensiones está por arriba de esta escala. Por ejemplo, lo que estamos viendo a la izquierda es un nanotubo, ¿sí? Son átomos de carbón dispuestos de tal medida que su sección transversal, digamos, no supera la nanoescala, ¿sí?, pero en el largo sí. Entonces lo que vamos a obtener son las nanofibras, los nanotubos, las varillas o los nanoconductores. Yo puedo generar conductores a escala nanométrica, ¿sí?, que vamos a ver que el carbono es un excelente elemento, digamos, para generar nanoconductores, ¿sí?, más que otros elementos metálicos que nos podemos imaginar, ¿sí? Bueno, seguimos. Fíjense que la foto esa, las varillitas esas tienen apenas un poco más de 50 nanómetros de largo, mientras que su sección transversal claramente va a estar bajo la escala nanométrica, ¿sí? Son lo que llamamos materiales 1D, o sea, de una dimensión. Los 2D ya por lo general son láminas, ¿sí? Pueden ser nanofilms o revestimientos en escala nanométrica, siempre con espesores por debajo de los 100 nanómetros. Y las otras dos dimensiones pueden tranquilamente superarlas, ¿sí? No sé si alguno estuvo en tecnología de la fabricación, pero habíamos estado hablando de lo que eran los nanorevestimientos, ¿sí?, donde yo hago depósitos de materiales cerámicos u óxidos metálicos o nitruros o ese tipo de cosas en escala nanométrica sobre una herramienta, obviamente para transferirle algunas propiedades muy particulares. Una aplicación típica hoy en la industria de lo que son los 2D son los tratamientos superficiales, por ejemplo, hidrofóbicos, ¿sí?, donde el agua no... que rechazan muy fuertemente las partículas de agua, ¿sí?, o las moléculas de agua. También pueden ser, como les dije, tratamientos superficiales, hidrofóbicos, antirrozamiento, etc. Seguimos. Justo les iba a decir algo y se me fue de la cabeza. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, y luego tenemos los materiales 3D, que son, digamos, arreglos de nanomateriales en escalas menores, 0D, 1D y 2D, que empiezan, digamos, a generar interfaces entre ellos, ¿sí?, de alguna u otra manera, y obtenemos, digamos, nanomateriales que ninguna de sus tres dimensiones está bajo la escala nanométrica. Esto, digamos, suena un poco como que choca con el concepto de los nanomateriales, pero volvemos. El secreto está en conseguir materiales que puedan salir de esa escala y sigan manteniendo las características mecánicas, térmicas, químicas, eléctricas, esas tan particulares que habíamos obtenido de esos materiales cuando fuimos a escala nanométrica. Bueno, si yo logro superar esa escala nanométrica con esas mismas características, estoy obteniendo lo que llaman materiales 3D. O sea, básicamente son arreglos tridimensionales de alguno de los otros casos que habíamos visto antes. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Bien, Entiendo y ahí también. me acordé de lo que les iba a decir respecto de los materiales 2D. Se están desarrollando muy fuertemente lo que son los lubricantes, ¿sí?, con nanomateriales. Los lubricantes, digamos, secos, entre comillas, que son lubricantes en estado sólido, ¿sí? Se revisten los materiales con determinados compuestos a escala nanométrica, que son por lo general 2D, y tienen características de reducciones de los coeficientes de fricción muy interesantes, y eso conlleva, digamos, a la protección de los elementos mecánicos. Bien, hasta acá venimos bien, entonces se entendió cuando hablamos de 0D, 1D, 2D, 3D. Sí, sí, se Bien, entiende. ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Lo que son las nanopartículas que vemos a la izquierda. Pueden ser materiales compuestos, pueden ser
encapsulados, ¿sí? En nanoesferas huecas, o pueden ser nanoesferas, digamos, llenas, ¿sí? Por otro tipo de moléculas. Los 1D pueden ser los nanoconductores, que pueden ser coaxiales, o los nanotubos de carbón, también en arreglos que pueden llegar a ser bastante desprolijos. Bueno, y el tema es cómo hacemos para hacerlos prolijos. Luego están los 2D, que es con lo que vamos a empezar, digamos, ya a entrar un poquito más en detalle, que son esas láminas, digamos, básicamente del grafeno. Las nanoescalas o nanoescamas, si quieren, revestidas, ¿sí? Por este tipo de materiales, y las, digamos, lo que llaman nanocintas o nanocinturones o nanobelts, ¿sí? Como traducción literal, si quieren. Bueno, y después los arreglos 3D que habíamos estado hablando. El tema de los compuestos con mesoporos lo vamos a ir viendo un poco más adelante, que tiene una aplicación bastante interesante en lo que son los electrodos de los elementos de acumulación de energía eléctrica, ¿sí? Energía electroquímica. Podemos llamarlos también, pueden tener microporos, bueno, etcétera. Bien. Acá podemos hablar, como les dije antes, que habíamos clasificado en función de su forma y de su arreglo. Perdón. También podemos clasificarlos, digamos, en función de su composición química. Pueden ser en base carbono, base metálica, de esto ya estuvimos hablando bastante. Después tenemos unos muy particulares que se llaman dendrímeros. Y por supuesto los compuestos o composite. Los composite en general son agrupaciones de materiales de distintas características. Yo puedo tener, digamos, una base polimérica de algún polímero y, digamos, nutrirlo o combinarlo con algún tipo de nanomaterial y generar, digamos, por ejemplo, materiales con alta resistencia mecánica, alta resistencia térmica. A ver, para que se den una idea, acá podemos estar hablando de todo lo que son los polímeros, por ejemplo, en la industria automotriz, ¿sí? Que se los va dopando y se los va combinando con ciertas nanopartículas, digamos, con nanopartículas de algunos óxidos y ese tipo de cosas, por ejemplo, para hacerlos, digamos, retardante para las llamas, ¿sí? No ignífugos, pero sí retardante de llama, por ejemplo. Eso es un ejemplo de lo que son compuestos o composite, o la fibra de carbono, digamos, infusionadas en grafeno, ¿sí? Y los que nos faltaba hablar un poco son el tema de dendrímeros. Los dendrímeros son polímeros, ¿sí? Pero no de una cadena larga como los polímeros que conocemos nosotros, que parecen, digamos, cuando los miramos parecen fideos en un plato, sino que son como lo estamos viendo en esa pequeña imagen del centro de la pantalla, ¿sí? Son arreglos, digamos, que se van armando en ramas, ¿sí? Simétricas, de ciertos materiales que obviamente van a ir cumpliendo las funciones que nosotros querramos. También muy utilizados en la industria farmacológica para el transporte de drogas, ¿sí? Los podemos hacer ávidos de ciertas partículas, los podemos hacer ávidos de ciertas moléculas dentro del cuerpo, y a la vez podemos hacer, o sea, al mismo tiempo que los desarrollamos, digamos, con ciertas características para que busquen o para que identifiquen ciertos tipos de moléculas que nosotros queremos atacar, combinar, destruir o lo que sea dentro del cuerpo, también los podemos utilizar para transportar drogas al mismo tiempo, para transportar otra molécula, digamos, dentro de su red. Entonces, digamos, serían como el antibiótico, digamos, ideal, ¿no? Que busque una determinada partícula y ataque solamente esa célula, o ataque el virus directamente, o ataque una bacteria o un determinado compuesto, digamos, que generan esas bacterias en particular, y no dependemos de nuestro sistema inmunológico para atacar a ese virus o esa bacteria. ¿Se entiende el concepto?
Sí, profe, o sea, no sería algo muy general, sino que es algo bien focalizado. Está bien Absolutamente. especificado lo que tiene que atacar. Exacto, absolutamente. Es como, digamos, vos, el ejemplo típico de lo que son dendrímeros es el antibiótico, por ejemplo. Vos tomás un antibiótico, eso, digamos, marcás con determinados anticuerpos la bacteria que vos querés atacar y el cuerpo se encarga de atacarlos, ¿sí? ¿Se entiende? En este Sí, sí. caso, vos atacarías, por ejemplo, un virus sin depender de tu cuerpo ni de tu sistema inmunológico. Vos ingresás este tipo de partículas dentro del organismo y esta partícula va a ser ávida, digamos, Casi de un ese. intermediario. Exactamente, exactamente. No necesitas un intermediario. O sea, sería como una nueva generación de antibióticos, si querés. Vos lo programás para que busque determinada molécula, determinado virus dentro del organismo, a la vez que está transportando, digamos, una cierta molécula que eliminaría a ese virus, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es como que vos barrés, digamos, de tu organismo ese virus sin que tu cuerpo intervenga. ¿Se entiende? Más o menos el Sí, concepto va sí. por ahí. Digamos, no soy un especialista ni mucho menos, ¿no? Pero más o menos va por ahí. O sea, en definitiva, los dendrímeros son polímeros, pero con esa forma, no son cadenas largas como veníamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en un polietileno, un polipropileno, etc. Bien. Polímeros en base, perdón, nanopartículas en base carbono. Digamos, el carbono obviamente es su molécula fundamental, ¿sí? Se pueden presentar, como habíamos estado hablando, ¿no? Esferas, elipsoides, tubos, láminas, ¿sí? Los que son esferas, ¿sí? En general, esferas o elipsoides, como dice en ese caso, esa forma media rara que estamos viendo abajo a la derecha, se los conoce, como habíamos visto, como habíamos charlado, como fullerenos. Los cilíndricos obviamente son nanotubos. Bien, ¿cuál es la ventaja de estos fullerenos? Los vamos a ver en detalle en la próxima clase, pero una gran ventaja es que dentro de esa red que nosotros estamos viendo ahí pueden transportar otro tipo de moléculas y otro tipo de materiales para llevarlos a determinados lugares. ¿Sí? En base metálica, ¿sí? Básicamente se los conoce como puntos cuánticos. ¿Sí? Son nanopartículas de ciertos materiales u óxidos metálicos, por ejemplo lo que es el óxido de titanio. Podemos llegar a decir que son pequeños cristales, ¿sí? De semiconductores en un determinado arreglo. ¿Sí? Va a ser una estructura compacta, toda formada por pequeños cristales de semiconductores, como pueden ser un óxido metálico o de pequeños, digamos, cristales metálicos, ¿sí? Que pueden ir, digamos, desde algunos átomos hasta miles de átomos, ¿no? Siempre dentro de la escala nanométrica. Eso tiene la característica de poder interactuar con la luz de maneras distintas en función del tamaño y en función de la composición química que tengan esos famosos puntos cuánticos. Por eso justamente lo que estamos viendo abajo es una imagen de lo que es, digamos, suspensiones de nanopartículas de oro, ¿sí? En suspensiones líquidas de nanopartículas de oro, todas iluminadas con la misma luz. Y lo que vemos es reaccionar de distinta manera en función de qué tipo de partículas están en esa solución. Esos son muy utilizados para la marcación. Por ejemplo, en lo que es la industria médica se utiliza mucho para la marcación. O sea, esas partículas se adhieren a ciertas cosas que nosotros queremos ver y atacando, digamos, los tejidos con determinadas longitudes de onda, podemos llegar a identificar, digamos, ciertos tejidos dentro de otros. ¿Sí? Podemos diferenciarlos rápidamente solo con iluminarlos con una determinada longitud de onda de luz. Bueno, y acá está lo que hablábamos también de los dendrímeros. Viene de la palabra dendron, ¿sí? En griego.
Son polímeros de construcción simétrica, así que se basan, digamos, en un punto focal o en un núcleo central, y podemos ir abriendo ramas de distintas formas y distintos tamaños, y lo que podemos ir haciendo es armando, digamos, ese tipo de ramas lo suficientemente compacta o no como para transportar, digamos, otro tipo de drogas, por ejemplo, ¿sí? Como se ve a la derecha, cómo podemos encapsular determinadas moléculas dentro de una partícula o dentro de un dendrímero como son estos materiales. Algo estuvimos hablando, se utilizan para identificación molecular, todo lo que sean nanosensores, dispositivos electroquímicos, ¿sí? Y sobre todo el transporte de drogas. Como les decía, podemos hacer que sean ávidos por determinada molécula o determinada tejido o compuesto químico y usarlo, digamos, de caballo de Troya, digamos, ¿no? Que el tejido o el virus o lo que queramos identificar y atacar lo deje entrar, y ahí es cuando libera, digamos, su carga, que es la droga que está encapsulada dentro de esa partícula, ¿sí? Todo lo que nosotros estamos viendo acá, para que sea una idea, volviendo un poco al principio, todas esas bolitas de color que nosotros estamos viendo son átomos, ¿sí? Tengan en cuenta siempre a la escala en la que estamos hablando, ¿tá? Bueno, y los compuestos, como les había comentado hace un ratito, son distintos distintos nanomateriales que yo voy a ir combinando, ¿sí? En una base polimérica, en una base cerámica, con una arcilla, como lo que sea, para lograr determinadas características. Estos materiales siempre los voy a construir con un determinado objetivo, siempre y cuando la tecnología me lo permita, como para cumplir distintas funciones. Acá está lo que yo les mencionaba, digamos, lo que son las nanoarcillas, que básicamente son pueden ser óxidos metálicos, ¿sí? En nanopartículas donde yo lo mezclo o se lo agrego, por ejemplo, a un ABS, por ejemplo, lo que es el ABS, me refiero al polímero que se utiliza en la industria automotriz, ¿sí? Acrilobutadieno estireno, ¿sí? Lo puedo agregar a eso para que tenga, por ejemplo, más resistencia mecánica, que sea retardante a la llama, que tenga más resistencia térmica, ¿sí? Ese tipo de cosas. Esos son los materiales compuestos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, perfecto. Sí, vamos bien. Bien, ¿alguna consulta o duda o comentario? Por ahora no. Por mi parte al Vamos. menos. Bien, perfecto. Ahí la pregunta a todo esto es cómo lo logran, ¿no es cierto? ¿Cómo lo van fabricando? Claro, el nombre del juego es ese. El nombre del juego es ese. Nosotros podemos identificar, digamos, qué es lo que nosotros necesitamos lograr, ¿sí? Ahora el tema es si la tecnología te acompaña para lograr esos materiales. Y como vamos a ir viendo, la tecnología va avanzando y bastante fuerte con respecto a este tipo de materiales. Volvemos. Es un redescubrir un montón de propiedades, digamos, mecánicas, químicas, térmicas y eléctricas de compuestos a los cuales nosotros estuvimos acostumbrados a ver y a trabajar toda la vida, ¿sí? Tenés el ejemplo del oro o del carbono, que son los más comunes, ¿sí? En este tipo de tecnologías. Son materiales que vos estás utilizando, pero en definitiva lo que vos utilizás son elementos o arreglos atómicos que nada que ver tienen sus características con respecto al oro y al carbono que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces es, digamos, como un redescubrimiento de todos los materiales. Y aparte, digamos, las tecnologías que van permitiendo generar distintos tipos de nanocompuestos, ¿sí? De acomodar, básicamente, ¿cuál es el truco? Es acomodar uno a uno los átomos para que cumplan las funciones determinadas que yo necesito. ¿Entendés? Son materiales que yo fabrico y que genero, digamos, en función de una necesidad puntual.
¿sí? Yo necesito que identifique tal ion. Bueno, entonces necesito poner 2 átomos de carbono, uno de este, otro del otro, y lo necesito poner en un arreglo hexagonal de tal tamaño. Bueno, y vos vas armando tu molécula en función de lo que necesitas que haga. ¿Sí? Esa es la carrera tecnológica. Ese es el nombre del juego, como vos bien dijiste. El truco es poder fabricarlo. Y ¿Sí? que sea rentable, profe, también, porque hay Sí, cosas. claro, por supuesto. Yo No nos recuerdo olvidemos que siempre es un negocio esto. hace un tiempo había salido con, con un tema de uso militar, lo que es indumentaria con grafeno, creo que era, Ajá. y la habían logrado desarrollar, cumplía con lo que estaban buscando, el tema que era tan cara que no era viable hacerla a gran Claro. escala para dársela, digamos, al ejército. Creo que No, era una no, tal nota de cual. estos. Ocurre eso. Ocurre eso. Con el grafeno, por ejemplo, hay un montón de métodos de obtención de grafeno. ¿Y la carrera cuál es? La carrera es a ver quién lo puede obtener de manera más barata. Claro, La pero el materia problema que prima es tenían era carbono. ese. La materia prima es directamente plástico reciclado, ¿qué más? Negro de humo, descartes, ¿sí? Sí, sí, es muy, pero el tema es producirlo, Claro, digamos. es correcto. El tema es poder producirlo de manera rentable y con un volumen significativo, o sea, porque vos lo podés hacer rentable, pero tus volúmenes son muy bajos y bueno, vos no podés abastecer hoy una industria. El Sí, no se grafeno en da. sí está muy desarrollado y sobre todo los óxidos de grafeno. Ahora vamos a ver de qué se trata. Pero sí, tal cual como dicen, o sea, la carrera está en eso, es lograr la tecnología, o sea, mi teoría, o sea, teóricamente puedo armar la molécula que yo quiera y hacer lo que yo quiera. Ahora el punto es, ¿y es posible hacerlo con la tecnología que yo lo tengo? Y si es posible, ¿es rentable? Porque una cosa que sea posible y otra cosa que sea rentable. Si no es rentable, por más posible que sea, gente, no va a ver la luz. Es así de corta. Porque al final de la historia termina siendo siempre un negocio de alguien. Entonces, básicamente como un negocio de alguien, al no ser rentable, no va a ver la luz, por más revolucionario que sea. Pero bueno, un poco la nanotecnología es eso, ¿no? O sea, eso es la parte apasionante de esto. O sea que virtualmente o teóricamente tenemos la posibilidad de conseguir materiales que hagan lo que nosotros querramos que haga. ¿Sí? Ese es el, digamos, vuelvo a repetir, lo apasionante de esto. ¿Sí? Sí. Bien, vamos hasta acá, seguimos. Sí. Bien, resumen. Nanocompuestos pueden ser de base polimérica o no polimérica. ¿Sí? Los compuestos pueden ser en bases metálicas, como habíamos visto, por ejemplo, lo que era un acero damasco, o en bases cerámicas. ¿Sí? Ahí entran incluso hasta las herramientas de corte, ¿sí? En bases cerámicas. O en bases poliméricas. Puede ser un polímero mezclado con una cerámica, un polímero orgánico mezclado con un inorgánico, puede ser un híbrido, ¿sí? Entre un orgánico e inorgánico, ¿sí? O puede ser un polímero laminar, digamos, en base de silicatos, lo que son las siliconas, ¿sí? Que son silicio y oxígeno, digamos, unidos de manera polimérica, ¿sí? Básicamente esto es lo que nos vamos a encontrar. Bien, ahora ya nos vamos a meter un poco más con algunas de las aplicaciones, digamos, pasando por los compuestos más conocidos, ¿sí? Vamos a tratar de no meternos demasiado, digamos, en teorías químicas, ni en teorías difíciles de entender, y conceptos químicos muy profundos. O sea, muchas cosas las vamos a nombrar, como siempre decimos, las vamos a mencionar, no vamos a entrar, digamos, en grandes detalles, no es la intención del curso, ¿sí? Así que algunas cosas pueden venir así medias tiradas de los pelos. Pero bueno, no nos vamos a meter en grandes demostraciones ni nos vamos a poner a pensar, a desarrollar de cómo se genera o cómo se fabrican este tipo de materiales porque, digamos, terminaríamos teniendo una clase de química. Bien, arranquemos por el grafeno, que digamos es el bloque fundamental y es por donde empezó toda esta historia.
La primera vez que fue aislado, o sea, aislado e identificado y documentado, fue por estos señores, por Game y Novoselov, en el 2004. Eso les valió un premio Nobel en el 2010 por digamos, por este descubrimiento, si quieren, en realidad por el trabajo que hicieron en aislar, digamos, una lámina de grafeno. Una lámina de grafeno, estamos hablando de que es una pequeña lámina de un átomo de espesor. O sea, imaginen que no es un trabajo sencillo, ¿no? Es una forma cristalina alotrópica, básicamente del carbono, ¿sí? Disposición hexagonal, bidimensional, como habíamos hablado, ¿sí? Tiene solamente 2 dimensiones, ¿sí? Porque el espesor, digamos, es menor a los 100 nanómetros. Tiene el espesor, es un átomo de espesor. Cada carbono tiene 4 uniones, particularmente. Uniones tipo S, con sus 3 vecinos, o sea, si ven la imagen, cada átomo tiene 3 vecinos, cada carbono tiene otros 3 unidos, digamos, con una unión tipo S, ¿sí? Y tiene una cuarta unión, que es un tipo P, orientada, digamos, normal al plano, ¿sí? Saliente al plano, que eso es lo que le va a valer para unirse con otras láminas, ¿sí? Es el bloque fundamental, ¿sí? El grafito, para que se den una idea, el grafito, el de la mina del lápiz, ¿sí? Estamos hablando de miles de millones de estas láminas unidas por esa unión P que ustedes acaban de leer en la línea anterior, ¿sí? Si yo apilo todas estas láminas, voy a obtener un grafito. Grafito como el de la mina un lápiz. No voy a obtener otra cosa más que eso. ¿Sí? También puedo literalmente recortar estas láminas y formar esferas, como los fullerenos, o puedo recortar estas láminas y torcerlas sobre sí misma como para formar nanotubos, ¿sí? Y volver a unir esos átomos, digamos, formando tubos de estas redes, ¿sí? Es, como les dije, es el bloque fundamental de construcción para todo lo que vamos a ver, ¿sí? Si ven ahí a la izquierda, estamos viendo la imagen que de esa lámina, de esa nanolámina fundamental, yo puedo recortarla y obtener, digamos, o nanotubos o esferitas, ¿sí? Después vamos a ver las esferas, acuérdense que son los nanomateriales que vienen, que son toda la familia de los fullerenos, ¿sí? Es una familia justamente porque hay muchos arreglos que yo puedo obtener de esto, no solamente hexagonales. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí, vamos Sí. bien. Perfecto. Bien. Bueno, el espesor de estas láminas, como les dije, es un átomo, ¿sí? Muchas capas, ¿sí?, superpuestas de esta lámina pueden llegar a formar el grafito. O sea que una lámina tiene aproximadamente 0.33 nanómetros de espesor. O sea, 1 milímetro de grafito tiene 3 millones de capas de grafeno, ¿sí? Para que se den una idea del tamaño y de la escala a la que estamos hablando. Ahora bien, ustedes las características mecánicas del grafito las conocen bien o al menos las pueden intuir, ¿sí? El grafito estamos hablando, ¿eh? Ahora, si yo logro separar una capa de estas, logro aislar una capa esta, partiendo del grafito, de la mina del lápiz, me voy a dar cuenta que esa capa tiene más dureza que el diamante y tiene mucha más elasticidad que un látex natural, por ejemplo. Tiene altísimas tenacidades o puede absorber una cantidad de energía mecánica enorme antes de fracturarse o romperse, ¿sí? Y el peso es muchísimo más liviano que el aluminio, o sea, tiene un peso, digamos, una densidad muy, 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 muy baja. Para que se den una idea, estamos hablando que 1 gramo de grafeno, una lámina de 1 gramo de grafeno tiene aproximadamente 2.600 metros cuadrados de extensión, ¿sí? Si nosotros pudiésemos obtener una lámina entera de grafeno, ¿no? Obviamente. Tenemos que cubrir una superficie de 2.600 metros cuadrados para obtener 1 gramo de grafeno. Para que se den una idea, ¿sí? Que eso les va a dar una idea de lo liviano que es. Si nosotros pudiésemos dar
las mismas características mecánicas, o sea, la misma resistencia mecánica a una hoja de film plástico, por ejemplo, el de la cocina, el que usamos para el microondas, para envolver los alimentos en la heladera, tenemos que meter 2000 kilos de fuerza para perforarlo con un lapicero o con un lápiz. ¿Sí? Así de resistente es. Los electrones dentro de estas redes se Perdón, sí. ¿cómo fue el ejemplo que dio recién, profe? Si nosotros pudiésemos dar a un film, ¿sí? ¿Viste el film plástico que se Sí, compra sí, de cocina? sí, sí. ¿Sí? Si un film con ese espesor, ¿sí? Pudiésemos darle las mismas características, o sea, la misma resistencia mecánica que tiene el grafeno, para poder perforarlo con un lápiz, el film tendrías que ejercer más de 2000 kilos Perfecto, perfecto. para poder Espectacular. romper esa red. ¿Sí? O sea, le tenés que poner 2 toneladas de arriba un lápiz para poder perforar ese film de grafeno. Si pudiésemos darle esas características mecánicas, por supuesto. Sí, sí, claro, claro. ¿Sí? Bien, después vamos a ver cómo hacen para medir todo esto. Esto parece, es casi místico si quieren, pero no, se mide. Se mide y se hacen ensayos de tracción y se puede medir un montón de cosas. Los electrones se pueden mover 100 veces más, o sea, más libremente y más rápido en el grafeno que en el silicio, por ejemplo. ¿Sí? El material con mayor conductividad térmica que nosotros conocemos es el diamante. Bueno, el grafeno es aproximadamente el doble que el diamante. O sea, la conductividad térmica. ¿Sí? 13 veces más conductivo que el cobre, o 13 veces menos resistivo que el cobre, si quieren. ¿Sí? Y más liviano que el aluminio. Imagínense si pudiésemos llegar a desarrollar conductores netamente hechos de este material. ¿Sí? Y con la resistencia mecánica que tienen, podríamos conducir muchísima más electricidad en conductores muchísimo más delgados y más livianos, y, o sea, con todas las ventajas que eso trae. Solo absorben muy poca parte, una pequeña parte de la luz, el 2,3%, o sea que es prácticamente transparente. Encima o sea, deja pasar la luz. Y a pesar de eso es impermeable. O sea, lo atraviesa la luz, solo un 2,3% se refleja. Luz visible estamos hablando, por supuesto. Y a pesar de eso es impermeable. Y ni siquiera el helio, que es el átomo, digamos, más chico que nosotros podemos conseguir, el átomo individual más chico, ni siquiera el helio lo puede atravesar. ¿Sí? Estamos hablando de un material bastante interesante si nosotros lo vemos en cuanto a los números que estamos poniendo en este slide. Ahora el tema es cómo puedo aprovechar yo este tipo de características mecánicas a escala macro. ¿Sí? Porque esto sería genial, pero a la escala macro no funciona así. ¿Se entiende el concepto, no? Sí, sí. Porque leyendo esto, digamos, estamos revolucionando absolutamente todo. Pero no es tan fácil. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Lo interrumpí justo. ¿No? Bueno, vamos. Bueno, y acá empiezan sus derivados. ¿Sí? Acá empiezan sus derivados. Vamos a salir del grafeno en sí, como vimos antes, y vamos a hablar de lo que se llama óxido de grafeno, digamos que es la forma más común en la que este material se puede utilizar. Es una capa, como vimos antes, de átomos de carbono, o sea, una lámina de un átomo de espesor de carbono en ese arreglo que vimos antes, pero ambas caras de esa lámina, o sea, por las dos caras de esa lámina, vamos a ver que está, digamos, como contaminado o está modificada esa red digamos, con grupos funcionales que son hidroxilos y epoxidos, ¿sí? Que contienen oxígeno. Justamente por eso se le llama óxido de grafeno. Es un material 2D también, igual que el grafeno, pero cuando yo agrego esos oxígenos, ¿sí? Tanto un lado como del otro, ya cambia bastante sus propiedades. De hecho, son muy diferentes las propiedades. Solo con agregar, digamos, en esa red, digamos, contaminarla con esos grupos funcionales, ¿sí? Digamos,
es un precursor, digamos, del grafeno, ¿sí? Es más fácil obtener óxido de grafeno que grafeno. Pero bueno, obviamente con el tiempo se desarrollaron otras técnicas, digamos, para otras técnicas, tanto como para obtener grafeno y aplicaciones al óxido de grafeno en sí. Entonces, digamos que los óxidos de grafeno son una familia hoy en día con nombre y apellido que se independizó, digamos, de las aplicaciones del grafeno, justamente porque el grafeno es ese material genial que nosotros hemos visto antes, pero para algunas aplicaciones yo necesito ciertas características que el grafeno no me puede dar. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo cuáles son las características. Una básica es que el óxido de grafeno, por ejemplo, no es conductor, o no es tan buen conductor, si quieren, como el grafeno, como habíamos visto antes. Cuando yo lo oxido, o sea, cuando yo le pongo esos grupos funcionales, esos hidróxidos y los epóxidos, se los agrego, digamos, a las caras, esos oxígenos, lo que hacen, inmediatamente lo transforman en un material que no es conductor. Y bueno, y ahora vamos a ver por qué yo a veces en algunas aplicaciones busco, digamos, el óxido de grafeno y no el grafeno, por ejemplo, porque el óxido de grafeno, una de sus utilizaciones son en semiconductores, ¿sí? Que si yo tengo un material que es netamente conductor, yo no puedo utilizarlo como semiconductor. Entonces no me serviría para transistores ni para equipos electrónicos. Entonces, ya por eso justamente el óxido de grafeno, como dice ahí, ya digamos, se le dio un lugar específico, digamos, en el estudio de materiales como óxido de grafeno. Es hidrofílico, ¿sí? A diferencia del grafeno, se dispersa fácilmente en agua, se puede dispersar también en otro tipo de solventes. De hecho, se comercializa en suspensiones líquidas, ¿sí? Tanto en agua como en benzenos y ese tipo de solventes orgánicos. Tiene mucha área, o sea, mucha superficie, tiene por unidad de volumen, si quieren, muchísima superficie, que después vamos a ver por qué yo busco materiales con tanta superficie activa. Se le puede usar en composite, ¿sí? en algunos productos compuestos. Se mezcla muy fácilmente con polímeros, con cerámicas y ese tipo de cosas. Lo puedo depositar, ¿sí? Básicamente con procesos PVD, casi en cualquier sustrato, tiene muy buena adherencia. Es aislante eléctrico, como les mencionaba hace un ratito, y es químicamente reactivo, ¿sí? Químicamente reactivo, o sea, puede incluso tener funciones de catalizador. Yo puedo transportar ciertos elementos químicos con el grafeno y utilizarlo de catalizador en algunas reacciones químicas. ¿Cómo es el proceso? Yo obtengo el grafito por un proceso de oxidación, básicamente es un ataque con ácidos, ¿sí? Es un poco y bastante más complejo de lo que yo voy a comentarles, pero como les dije, no nos vamos a meter en toda una teoría química de cómo se hace una oxidación, ¿sí? O sobre todo la del grafito, y obtengo lo que se llama óxido de grafito. Después hay un proceso de exfoliación, ¿sí? Donde yo voy separando lámina a lámina, y básicamente, para que se una idea, a grandes rasgos, hay muchos métodos, hay muchos métodos. Pero el método de exfoliación mecánica es literalmente, imagínense, agarrar un pedazo de grafito y pegarle un pedacito de cinta adhesiva y despegarlo, y cada vez que lo despego, desprendo una capa de grafeno. ¿Sí? ¿Se entiende? Me llevo la capa límite de átomos, cada vez que lo despego. Entonces así voy separando capa a capa, ¿sí? Ese óxido de grafito en lo que se llama óxido de grafeno. O sea, son láminas de grafeno oxidadas, ¿sí? Con esos óxidos, digamos, ahí contaminando una y otra cara. Después hacemos una reducción química, ¿sí? De ese óxido de grafeno y obtenemos lo que se llama óxido de grafeno reducido, que es finalmente lo que se va a utilizar como nanomaterial para las aplicaciones que vamos a ir viendo de a poco. Bueno, pero el óxido de grafeno en sí también tiene una desventaja, ¿sí? Acuérdense, lo hice aislante, ¿sí? Dejó de ser un conductor.
listo, ya estoy más cerca de un semiconductor. El problema es que el semiconductor es semiconductor, tiene una parte que es conductora y una cierta característica que no. Bueno, ahora el grafeno lo hice, digamos, aislante, le saqué la característica de conductor, pero también ahora estamos del otro lado, pero no me sirve todavía. Justamente porque la banda prohibida, o sea, si recuerdan un poco de la parte de electrónica y de semiconductores, hay una... ¿recuerdan el tema de semiconductores que yo tengo que llegar a un nivel energético determinado para que se produzca la conducción de los electrones? ¿Se acuerdan? Y hay una banda de energía que hacía Sí, que como para lo podía activarlo. prender y apagar, ¿no? Sí, ¿Cómo, cómo? hay como que llegar a cierto umbral para que se active, digamos. Correcto, correcto, correcto. Y es lo que se llama, digamos, banda de valencia y banda de conducción. Yo la hago saltar de un lado al otro, digamos, cambiando su nivel energético, ¿sí? Obviamente eso se hace mediante la aplicación de una tensión en lo que es electricidad, pero lo que es un nivel energético, ¿sí? Entre esas bandas de conducción y banda de valencia hay algo que se llama banda prohibida, ¿sí? Que es una banda donde yo no me puedo manejar porque no es ni conductor ni es un aislante. Entonces, si un material no tiene banda prohibida, yo no lo puedo utilizar como semiconductor. No tengo ese umbral energético que yo tengo que atravesar, no lo puedo manejar, ¿sí? Lo que pasa básicamente con el óxido de grafeno, digamos que tiene una banda prohibida prácticamente nula, ¿sí? Entonces, es como que se superponen, digamos, la banda de conducción y la banda de valencia. Digamos, es como que un semiconductor que yo no puedo controlar, básicamente. Bueno, ahí está un poco la definición. La banda prohibida de un semiconductor es la energía mínima necesaria para excitar un electrón y pasarlo de un estado ligado a un estado libre, ¿no? Que transforme ese material en un conductor. Bueno, estos materiales, o sea, los óxidos de grafeno, tienen una banda, digamos, prohibida, una banda, esa banda, digamos, esa diferencia, digamos, de nivel energético entre el conductor y no conductor es prácticamente nula. Entonces yo lo tengo solapados, ¿sí? Casi solapados, si quieren. Entonces es como un semiconductor que no puedo apagar, no puedo hacer que deje de conducir. Entonces, el problema que tengo con esto es que no poder controlarlo no me sirve. Y aparecen lo que llaman grafinos o los Holy Graphene o los Holy grafenos, ¿sí? Holy viene de la palabra hole, que es agujero en inglés. O sea, digamos, es un grafeno agujereado, si quieren, lleno de agujeros. ¿Sí? Y ahora vamos a ver por qué lo vamos a llenar de agujeros. Como dice acá, el desafío de la aplicación del grafeno en la electrónica es la falta de banda prohibida, o sea, no tiene, no lo puedo apagar, ¿sí? Básicamente no lo puedo apagar. Va a ser conductor y haga lo que haga, no va a dejar de ser conductor. Entonces no me sirve, no es un semiconductor. No lo puedo encender y apagar, no puedo construir un transistor con un material que no, digamos que es conductor el 100% de las ocasiones. Digamos, yo puedo evitar estos inconvenientes, ¿sí? Dopando, como les dije, el grafeno, pero se desarrollaron algunas otras formas de este grafeno, también formas alotrópicas, que me dan calidades de semiconductor, o sea, hago aparecer esa banda, digamos, prohibida, lo suficientemente acotada como para poder considerarlo un semiconductor, ¿sí? Que yo digamos, con un pequeño salto energético puedo transformarlo de conductor a no conductor y de no conductor a conductor. Y ese salto energético se lo doy yo en función de mis necesidades. Básicamente eso es un transistor. Se pueden dar estas características generando agujeros también. O sea, o bien puedo generar una forma alotrópica distinta, ¿sí? Que me dé esas características, o directamente lo que puedo hacer es agarrar un grafeno convencional y agujerearlo todo, o sea, romper esa red. ¿Sí? Y me da características similares. Estos grafenos que yo puedo perforar, digamos, para transformarlos en semiconductores, se los conoce como grafenos agujereados o grafenos con agujeros, estos Howley grafenos, ¿sí?
Y bueno, y después están los, lo que llaman grafinos o graphidynes, ¿sí? Graphidynes, no encontramos las traducciones básicamente, los igrafinos y los graphidynes, que son, a ver, básicamente son otras formas alotrópicas, son también láminas de carbono, pero con otras formas atómicas. Incluso se utilizan muchísimo para lo que son el reemplazo del silicio en los paneles solares, ¿sí? Se está investigando muchísimo eso en lo que se llama cosecha de energía. Y acá entra lo que yo les comentaba de la separación de gases, ¿sí? Si yo puedo controlar el tamaño de esos agujeritos en esa red, lo puedo utilizar como para filtrar gases, básicamente. ¿Sí? Vamos hasta acá, ¿se entiende? Sí, profe, yo le quería hacer una consulta. El tema eso de hacer Dale. los agujeros, ¿cómo es que lo logran? O sea, ¿cómo es que logran perforar la estructura del grafeno? Básicamente vos vas a partir del óxido de grafeno. ¿Sí? El óxido de grafeno va a ser un grafeno, digamos, con esas moléculas de oxígeno. Por procesos químicos, vos lo que haces es te llevas ese oxígeno y ese oxígeno se lleva algunos átomos de carbono de esa red. Y esa red no se vuelve a cerrar. Ah, generas huecos. ¿Sí? Ahora, claro, vos generás huecos, digamos, del tamaño y de la concentración que vos necesites. Básicamente, son todos procesos químicos muy, muy complejos. Sí, ¿sí? sí. Que es como les dije, si nos ponemos a describir eso, primero que no vamos a entender nada. No, es... Incluido yo, ¿no? Porque no soy químico ni muchísimo menos. Y después que la verdad nos vamos a pasar 3, 4 clases tratando de hablar de cómo generarlos, y bueno, pero yo tenía tiene esa duda, demasiado sentido, ¿sí? si era con procesos químicos, listo. Sí, son procesos químicos bastante complejos. Hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Está en fase acuosa, en fase sólida, hay procesos digamos, de agujereado mecánico, con choque de partículas, bueno, tiene todo, hay muchas técnicas distintas. Sí, es bastante complejo. Sí, es muy complejo, por lo menos para mí que soy mecánico, en realidad para nosotros que somos mecánicos puede llegar a ser bastante complejo el tema. Con el otro tema. Sí, por eso, no, pero básicamente no es porque no está, digamos, dentro del alcance del curso, ¿viste? No tiene mucho sentido. Sí. ¿Sí? Gracias. No, por favor, al contrario. Bueno, ahí arriba lo que estamos viendo son lo que llaman como grafinos o graphidynes, ¿sí? Que son, digamos, los grafenos, pero con otra estructura, ¿sí? Es como que yo voy cambiando estos enlaces entre los carbonos y puedo obtener distintos tipos de redes. Y fíjense cómo puedo ir cambiando el tamaño de esa red, ¿sí? La granulometría de esa red. ¿Vieron cuando elegimos un filtro que son tantos hilos por pulgada? Bueno, básicamente es lo que estoy haciendo a escala nanométrica. Y de ahí viene la característica que yo necesito, por ejemplo, para el filtrado de gases. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí. Y abajo vemos cómo queda, digamos, después de un tratamiento físico-químico, como estábamos hablando recién, el óxido de grafeno pasa a ser este grafeno agujereado, ¿sí? Que vamos a utilizar. ¿Tá? Ahora vamos a ver una de sus aplicaciones. Otra de sus aplicaciones, como le mencioné recién, puede ser, por ejemplo, el filtrado de gases. Puede ser, por ejemplo, también catalizadores químicos, ¿sí? Donde yo puedo hacer atravesar gases, o sea, puedo hacer que gases atraviesen estas redes y vayan reaccionando, digamos, con ciertas partículas metálicas que yo puedo incluir también en estas redes. Entonces genero catalizadores de altísima eficiencia, ¿sí? A escala nanométrica. ¿Tá? Vamos a hablar, y a ver, son 8 y 25. Si quieren, hacemos una cosa, paramos 5 o 10 minutitos, ¿sí? Hacemos una escala y arrancamos y 35, ¿les parece? Porque quedan algunos slides nada más, yo no quiero seguir avanzando con fullerenos ni nada de eso, quedan algunos slides con las aplicaciones básicamente del grafeno. Arrancamos en 10 minutos, ¿les parece? Listo, profe, perfecto. Quédense por ahí. Y 35, en 35 en punto volvemos a arrancar. Dale, listo, profe. Listo.